Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Explicación al reactivo número 74 de la prueba enlace de español segundo de secundaria. Elaborado por Alicia Salgado, Stephanie Rentería, Brianda Vargas y Leonard Maldonado. Pregunta número 74. Grado de dificultad, medio. Competencia: obtener y organizar información. Propósito: identificar los pasos a seguir al planear una entrevista. Reactivo número 74. Lee la siguiente situación y contesta las preguntas correspondientes. El maestro de formación cívica y ética pidió a sus alumnos que elaboraran una entrevista, la cual tendría como propósito conocer las causas de los trastornos alimenticios más comunes en los adolescentes. Para desarrollar la entrevista, el maestro les indicó a sus alumnos que deberían entrevistar a especialistas en el tema. Para ello, propuso que se discutiera el proceso que se debe efectuar para llevar a cabo una entrevista y la redacción del reporte correspondiente. De acuerdo con lo que se discutió en el grupo, ¿qué pasos deben considerar los alumnos al planear una entrevista? A. Definir el objetivo de la entrevista, consultar material sobre el tema y seleccionar información para realizar el cuestionario. B. Hacer cuestionamientos sobre el tema que se aborda, tomar notas de la información más interesante y presentarle al entrevistado el propósito de la entrevista. C. Presentarse con el entrevistado, platicar directamente con las personas que sufren los trastornos alimenticios y grabar la entrevista. D. Presentarse con vestimenta formal, aplicar un cuestionario a los entrevistados y elaborar un reporte de la entrevista. Explicación. De acuerdo con lo que se discutió en grupo, ¿qué pasos deben considerar los alumnos al planear una entrevista? Objetivo: conocer los pasos que se deben considerar para realizar una entrevista. Palabras clave: pasos. Se refiere a las indicaciones o instrucciones que se deben seguir para elaborar una entrevista. Planear. Se refiere a la acción de formar un plan para realizar una entrevista. De acuerdo con lo que se discutió en grupo, ¿qué pasos deben considerar los alumnos al planear una entrevista? A. Definir el objetivo de la entrevista, consultar material sobre el tema y seleccionar información para realizar el cuestionario. Posible respuesta correcta, debido a que el inciso propone los siguientes pasos que ayudan a planear una entrevista. 1. Definir el objetivo de la entrevista. 2. Investigar sobre el tema. 3. Seleccionar información relevante. 4. Realizar cuestionario para su aplicación. Inciso B. Hacer cuestionamientos sobre el tema que se aborda. Tomar notas de la información más interesante y presentarle al entrevistado el propósito de la entrevista. Inciso descartado, ya que hay que recordar que la pregunta menciona: ¿qué pasos deben considerar los alumnos al planear una entrevista? Mientras que el reactivo B muestra en su primera parte: hacer cuestionamientos sobre el tema que se aborda, está dando por hecho que el guión de la entrevista ya fue realizado, y en la segunda parte está dando por hecho la ejecución de la entrevista. Es por eso que descartamos este inciso. Inciso C. Presentarse con el entrevistado, platicar directamente con las personas que sufren los trastornos alimenticios y grabar la entrevista. Dentro del inciso C, se muestra que la entrevista ya fue planeada y se llevará a cabo, por lo tanto, no responde a la pregunta planteada: ¿qué pasos deben considerar los alumnos al planear una entrevista? Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Inciso D. Presentarse con vestimenta formal, aplicar un cuestionario a los entrevistados y elaborar un reporte de la entrevista. El inciso D menciona elementos o requisitos que se necesitan para la ejecución de la entrevista y no muestra los pasos para planear una entrevista. Debido a esto, el inciso se descarta también. Respuesta correcta: inciso A. Definir el objetivo de la entrevista, consultar material sobre el tema y seleccionar información para realizar el cuestionario. Muchas gracias. Explicación al reactivo número 74 de la prueba enlace de español segundo de secundaria.